En el tránsito nadie está inmunizado. No es cierto el mito de creer que a mí no me va a pasar. Cualquier intento de comenzar a ser un formador de conciencia en prevención de accidentes viales debe sustentarse en la comprensión de que todos, bien digo todos, incluyendo al principiante, podemos vernos involucrados en un accidente de circulación vial. Nadie que en algún momento salga hacia la calle está exento de la posibilidad de la tragedia. De alguna manera, en el marco de locura que es el tránsito en la actualidad, estamos todos condenados a flagelación o muerte por el solo hecho de abandonar el umbral de nuestros hogares para desplazarnos, con el agravante de que su cumplimiento queda en suspenso sin saber cuándo, dónde ni de manos de quién se podrá efectivizar. Si la vida se desarrollara puertas adentro de las viviendas, seguramente no habría riesgos de accidentes de tránsito, pero la realidad es distinta. Hay que salir de los hogares para trabajar, estudiar, comprar alimentos, hacer deportes, ir al médico, visitar familiares, practicar cultos, etcétera, etcétera, lo que hace que la circulación por la vía pública sea necesaria e ineludible. Por lo tanto, las colisiones o choques son posibles y consecuencias directas del desplazamiento. Incluyo en esta definición a toda clase de choques probables entre personas que circulan, desde el simple encontronazo entre dos peatones apurados hasta el protagonizado por conductores de cualquier tipo de vehículos, motorizados o no. La diferencia entre ellos radica en las consecuencias que puede acarrear a sus protagonistas cada una de estas colisiones. No debe olvidarse que hasta el simple choque entre un peatón y un ciclista, o entre dos ciclistas, pueden tener consecuencias físicas graves e incluso provocar la muerte de alguno de sus protagonistas. Dependerá solamente de la forma de impactar contra el piso. Con solo revisar la crónica policial de los últimos años, se encontrarán casos que confirman estas observaciones. Es muy común creer que solo a otros les van a ocurrir estas cosas, lo que se manifiesta en el subconsciente colectivo como una premisa: a mí no me va a pasar. Esta forma de pensar encierra, a mi entender, una actitud autojustificativa de la falta de respeto a las reglas de tránsito que despreocupadamente ejercitamos a diario. Una de las causas en las que se sustentan la mayoría de los siniestros viales es la hipocresía con que actuamos en la vía pública. Lamentablemente, esta causa no se tabula cuando se enumeran las principales que originan consecuencias siniestras en las colisiones. Habitualmente se dice que somos anómicos, es decir, que actuamos en desprecio de las normas que regulan la convivencia, y eso es totalmente cierto. Lo triste es que estamos incorrectamente convencidos de que un accionar de esta naturaleza es casi natural. Actuamos como si tuviéramos un manto invisible de protección al peligro, y la práctica de la autosuficiencia nos expone aún más a él. Lo prudente sería que cambiáramos esa actitud y abandonáramos la falsa coraza haciéndonos una simple pregunta: ¿por qué a mí no me va a pasar? Un simple cambio del signo de admiración por el de interrogación sobre la misma frase puede ser el salvoconducto para una vida más saludable. Me voy a permitir contar cómo entendí la diferencia entre estas dos posibilidades. Siempre fui un gran lector de los diarios. Históricamente suelo detenerme en aquellas secciones que más llaman mi atención, entre las que se encuentra la de noticias policiales. Cada vez que leía sobre un accidente de tránsito, pensaba en esos pobres tipos que habían muerto o quedado lesionados como los tontos o imprudentes de la vía pública, pero tomaba los hechos como una noticia distractiva, más que dramática. Era un problema de otros, no un problema social, de esa sociedad que yo también integro. Una mañana de un mes de mayo, la página de policiales de todos los diarios de la ciudad daban cuenta que mi hijo había sido parte de un accidente de tránsito y que su vida estaba siendo defendida en una sala de terapia intensiva del hospital municipal. En otras palabras, los diarios, de alguna forma, hablaban de mi propio drama. El drama de otros había pasado a ser mi propio drama. Qué distinto me vi leyendo el diario. Esa mañana comprendí que el tonto había sido yo, por no entender el mensaje que las noticias policiales nos dan cada día. En ese momento vi mi vida reflejada en esas noticias. La noticia
Era mi propio hijo que peleaba por su vida después de haber sido embestido por un auto cuando conducía su motocicleta. Lo que siempre le había pasado a los otros de golpe y sin aviso, nos había pasado en nuestra familia. Lo que nunca imaginé que me podía pasar al leer las policiales, hoy me había ocurrido. El diario que leía era el mismo de siempre, pero qué distinto se lo veía. Ese día el diario hablaba de mí, y no precisamente de mis virtudes, sino de mi dolor. Desde entonces aprendí a leer los diarios con otro tipo de criterio. Cada noticia, por simplista que pueda parecer, trae en sí misma un mensaje y en términos de educación para prevenir accidentes, puedo encontrarlos en todas las secciones de los diarios. Fue demasiado caro entender que lo que le pasa habitualmente a otros también nos puede pasar a nosotros mismos en situaciones similares. Todos usamos la vía pública diariamente. Todos somos parte de la circulación. La circulación masiva provoca inexorablemente colisiones. Podemos ser parte de ellas y vernos inmersos en un accidente de circulación por el solo hecho de utilizar la vía pública. Solo ser conscientes de esa probabilidad nos ayudará a comportarnos de forma tal que nunca más pensemos, a mí no me va a pasar. Aunque usted sea prudente al circular, recuerde que en la mayoría de los accidentes participan más de una persona, y nadie ni nada le garantiza que quien comparte la circulación con usted tenga su mismo grado de prudencia al desplazarse. En el mejor de los casos, sea consciente que su prudencia solo le garantiza el 50% de la posibilidad de no verse involucrado en un siniestro vial.